Hola vanidoses, bienvenidos a otro episodio más de Cosneteando, donde hablamos de belleza, conciencia, de experiencias reales y tantitito chisme. El día de hoy vamos a hablar de un tema que seguramente muchos de nosotros hemos googleado, la depilación y epilación. ¿Cuáles son las mejores técnicas o cuáles no son tan recomendables? Para resolver este enredo de pelos, traigo a una persona que lleva muchos años quitando dudas y vello también. Ella es Luz González, esteticista profesional, cosmetóloga, cosmeatra y experta en técnicas de depilación, epilación y cuidados post-tratamiento. Luz, bienvenida. Gracias. Gracias Mucho por gusto aceptar la estar aquí. invitación. Con todo gusto. Bueno, pues vamos a darle con todo este chismecito, pero antes, si tú te has quemado con cera o no sabes qué tratamiento o qué técnica es la mejor para ti, suscríbete, dale like y quédate porque te vamos a contar todo. Y vamos a darle. Vamos a empezar por lo básico, pero no menos importante. ¿Qué diferencia hay entre la depilación y la epilación? Bueno, pues aunque solamente es un término, una letra realmente, ¿no? Pero en la depilación, que es lo que, la palabra que conocemos, ¿no? Como tal, depilación. Sin embargo, depilación, pues es lo que hace todo el mundo, ¿no? El eliminar el vello solamente a superficie, rasurar, o sea, las técnicas que cualquiera podría hacer en casa. Y la epilación, que es lo que hacemos de forma profesional, es el hecho de eliminar el vello desde la raíz y esto pues obviamente nos ayuda a que dure por mucho más tiempo. Correcto. Entonces, la depilación con cera no existe, es epilación, el término correcto. Ok, para que nos quede más claro eso. Oye, y por ejemplo, ¿qué tan cierto es eso de que cuando nos rasuramos el vello sale más grueso? Totalmente cierto. Entra entre esos mitos y realidades. Y sí, cuando nos rasuramos, el vello responde de una forma muy inteligente, como todo nuestro cuerpo. Lo que hacemos es quitar solo la superficie. Entonces, las células y todo lo que hacen cuando nosotros eliminamos protección es reaccionar mandando protección porque sienten que ya no la hay. En este caso, como estamos rasurando, el vello sigue ahí, en el folículo piloso. Sin embargo, la piel por el exterior siente que ya no hay protección. ¿Y qué hace? Mandar más queratina. En ese caso, pues el vello se va a empezar a engrosar. También la piel se tiende a engrosar por ese motivo. Y cuando empieza a salir más vello, aparentemente, pues sentimos como que es lo mismo, pero no, el vello sale más grueso. Y si nosotros lo hacemos constantemente, o sea, me rasuro hoy y en 2 días ya tengo vello y lo vuelvo a rasurar, pues la piel lo que tiene como información es, sigue faltando, dame más protección. Ok, y bueno, ¿eso causa foliculitis? Sí, la mayoría de las veces sí. Foliculitis como tal, bueno, es un término, algunas personas no lo conocen, pero pues es la inflamación del folículo como tal. ¿Y qué es lo que ocasiona? Cuando hacemos el rasurado, pues normalmente obviamente es casero, no es que alguien nos enseñe a rasurarnos, ¿no? Sí, Compramos o sea, un rastrillo. lo aprendes sobre la marcha, es más, le vuelas Exactamente. el rastrillo a tu mamá. Al papá. A la hora que la mamá, es que es el rosa y el azul yo no lo ocupaba. Bueno, es que por ejemplo en mi caso, mi mamá jamás usó rastrillo y mi papá sí. Entonces, sí, lo que veíamos, pues, ahí está, dicen que esto sirve, ¿no? Realmente. Pero en realidad, cuando hacemos esa fricción, no pensamos hacia dónde. O sea, nosotros ya como expertos sabemos, pero una persona que solo lo hace, pum, pum, y hacia cualquier lado. Y en ese caso, lo que ocasionamos es que el movimiento del folículo, pues el pelito anda para todos lados. Como se siente muy agredido, lo que hace es mandar queratina para proteger, entonces se ocluye el folículo, hay un taponcito. Y después, pues el folículo sigue con su vello adentro O sea, y el vello sigue el crecimiento. sigue en crecimiento, la glándula sebácea, todo está haciendo su trabajo y pues todo quiere salir, pero como ya se tapó el vellito, está creciendo por dentro y eso es lo que provoca la foliculitis, se inflama por dentro, sigue habiendo un metabolismo trabajando, pero ya no hay forma de que salga. Digo, obviamente ya hay métodos y todo, ¿no? Pero de forma natural, pues alguien que lo hace casero, que obviamente no tiene la información, simplemente siente o sea, como que su se lo piel exprime, ¿no? se lo exprime, o se rascan, se rascan y se empiezan a hacer lesiones, que es lo más grave, ¿no? En un momento dado. Pero pues, digo, de forma casera no tienes idea, no tienes conciencia de lo que estás ocasionando. Ok, oye, ¿y eso puede pasar a mayores? O sea, tú lo ves como, ay, se me enterró un vellito. ¿Y puede pasar a mayores? Sí, claro, al final de cuentas, no, difícilmente lo hicimos con asepsia, ¿no? Uh-huh. Y
una vez que ya está enclaustrado, como ya no hay oxigenación, ya no está respirando, todo se va quedando adentro, incluso se pueden infectar. Y pues ya por dentro de la piel se puede contaminar de folículo a folículo y se llega, sí, a situaciones que pueden ser muy graves. Obviamente no siempre tiene que pasar, ¿no? Depende de muchos factores, pero lo más importante es que sí puede llegar a suceder y sobre todo por la manipulación, porque una vez que, como no puede salir, hay como una sensación de me pica, me da comezón y empezamos a manipular y esa manipulación ocasiona que por debajo hay una función y estamos haciendo que se contamine todo. Ok, y en caso de que eso llegara a pasar, ¿a dónde tenemos que correr? ¿Con qué especialista? Depende de la gravedad. Cuando lo hacemos a temprana edad, que solamente es todavía la irritación y que no se ve algo tan grave, con cosmetólogos, cosmiatras lo podemos trabajar, una exfoliación y ya podemos tener ahí un buen trabajo para desinfectar esa área. Pero cuando ya llevamos algo más grave, que la inflamación ya es muy severa, sí es un dermatólogo totalmente. Ok. Ay, qué importante. Y justo creo que a veces por no saber de decir, ay, bueno, o sea, me quiero quitar el vello, o sea, lo hacemos con lo que tenemos en casa, ¿no? Exactamente. Entonces, tú como experta, ¿qué técnica es la que recomiendas? Totalmente la epilación. A mí me gusta mucho trabajar la cera caliente. Me gusta, desde mi punto de vista, es como la técnica base y siento que puedes trabajar cualquier área. Actualmente, obviamente, tenemos ya muchas técnicas, ¿no? Pero, digamos, como de base, siento que esa es una técnica muy noble. Sí se trabaja adecuadamente porque todo depende de eso. Tristemente vas a encontrar a muchas personas que dicen que lo hacen y sí lo hacen, pero no con la asepsia necesaria o no con la técnica adecuada. Incluso me pasa mucho que las personas dicen, es que es muy doloroso. Y sí, claro que duele, nos están arrancando los pelos literalmente, ¿no? Pero ese dolor se puede mitigar de alguna forma con una técnica adecuada. Y muchas veces las personas no lo saben y por ejemplo, te arrancan el pelo y el folículo está haciendo auxilio y nadie le hace caso, literalmente, ¿no? Y cuando lo hacemos con una técnica adecuada, por ejemplo, a mí me gusta mucho el que levantamos y sostener, y claro que baja el dolor. Y es, para mí, yo siempre les digo a las chicas, es el sana sana. Tranquilo, todo está bien. Aquí estoy. Sí, y sí, literalmente el dolor baja muy considerablemente. Como en cualquier golpe, ¿no? O sea, la reacción, te pegas y ¡ay! Y te sobas y baja el dolor, que si solo te pegas y Levántate. si no te pudieras agarrar hasta te da impotencia que te quieres agarrar, ¿no? Es algo similar. Ok. Entonces, realmente sí es doloroso, pero creo que es la mejor técnica donde puedes abarcar cualquier zona y, pues, por así decirlo, es la más duradera. Obviamente ahora tenemos la depilación definitiva, que es el láser y todo esto, pero de las técnicas básicas creo que esa es la mejor, cera caliente. Ok, o sea, definitivamente el depilar no es una técnica recomendable. No, desde mi punto de vista no debería de existir, Ok. pero sí nos va a llevar a lo mejor a salvarnos en algunas situaciones donde es como de emergencia. Ay, la fiesta que no estaba contemplada y yo no me hice nada, y si me voy de vacaciones, no sé, ese tipo de cosas que son de improviso a veces, sí nos ayudan. Yo a veces podría sugerir, por ejemplo, es que están los químicos. Los químicos son un poquito agresivos. Entonces, es de mucho cuidado hablar de eso. Pero sí hay productos que pueden ser de confianza. Y, por ejemplo, utilizar una cremita, un mousse que nos va a ayudar a depilar, no nos lo va a eliminar por completo, pero al ser un químico puede ir un poquito más allá que solamente el rasurado. Entonces nos puede durar un día más, quizás. Sí es poca la duración igual que el otro, pero si se usan con cuidado, si se usa un producto adecuado, puede ser como para emergencia. Ok. Creo yo que puede ser así, literal, como para emergencia. Pienso que a veces es mejor si se utiliza un producto adecuado, incluso a lo mejor una cremita, pero que sepamos bien todo su contenido y todo, o que hagamos una prueba, porque a veces caemos en el error de no hacer la prueba y aplicarlo y hasta quemaduras podemos obtener ahí, ¿no? Y un rasurado siento que tiene más desventajas, porque a final de cuentas es más agredida la piel y sobre todo es la técnica donde va a salir al ratito casi, ¿no? Sí. Porque todo Es el que tiempo está justo creciendo. eso te quería comentar también. O sea, por ejemplo, decimos, o me estás diciendo que no es tan recomendable el depilarse con rastrillo. O sea, pero por ejemplo, en el caso de los hombres, lo hacen prácticamente diario. O sea, hay hombres que es más, hasta 2 veces al día. O sea, Sí. ¿qué consecuencias tiene eso a corto plazo y a largo plazo?
Sobre todo, ya dijimos, y la barba ahí lo notamos precisamente, ¿no? El vello es más grueso en esa zona porque se va Ujú. fortaleciendo, se va fortaleciendo. La piel, pues se puede queratinizar, se va engrosando, se sobreprotege. E igual en el rasurado para los caballeros, pues es como poco a poco llevar una técnica, pero hasta ellos van aprendiendo cómo hacerlo. Y la realidad es que como mujeres no entramos tanto en ese cuidado, cuando en teoría somos más cuidadosas en Ujú, esa ujú. parte, ¿no? En esa parte, por donde sea. Y ellos como caballeros casi siempre lo hacen con más cuidado y la cremita y la loción. O sea, en esa parte sí creo que ellos tienen esa ventaja de que al hacerlo con un poco más de detalle, pues se cuida más la piel de alguna Ok. forma. Pero también te encuentras a hombres que tienen foliculitis, que tienen temas en la barba por ese motivo, ¿no? Ahí en la actualidad, digo, igual con todos los tratamientos que hay ya en teoría definitivos, se pueden trabajar y les ha ayudado mucho en calidad de piel. Pero en su momento yo también me topé con muchos hombres que ya estaban hartos del rastrillo porque literal es todos los días pasarte el rastrillo, Ujú. ¿no? Y les hacía depilación O sea, con cera. con cera. Obviamente, para un caballero que se ha rasurado y que ya el vello es súper grueso, es mucho más el dolor. Pero aún así, fíjate que sí, sí, o sea, alguien que lo quiere, pues sabe el ¿A qué precio va, del, no? De la ajá. belleza. Y lo hacían y sí les dolía mucho, pero como dura más tiempo, pues sí, sí les gustaba hacer ese procedimiento aún así. Ok. Está padre. O sea, ¿y haces todo, tú el trabajo del delineado y todo eso, de la barba, o es o sea, la depilación completa? No, ahora sí que en base a lo que ellos quieran. Si Ok, lo quieren delimitar, se delimita una zona igual. ok. Oye, y otra cosa, por ejemplo, ¿qué hay de que también se dice que la cera a la larga afloja la piel o la hace flácida? Lo mismo depende de que se haga una buena técnica. Sí sucede y la parte más importante es tomar en cuenta que sí, cuando vamos a retirar, pues es estiramiento, ¿no? Pero si es una buena técnica es lo mismo. Siempre vamos a tocar la piel y que se estire lo menos posible. O sea, lo que yo busco cuando hago una depilación es que la piel esté lo más tensa posible para que de esa forma no se estire. Pero la forma más fácil de hacerla flácida es estirar, estirar, como cualquier cosa, ¿no? Un globo lo inflas y Ujú, después ujú. lo desinflas y pues ya queda flácido. Aquí va a pasar lo mismo. Si yo estuviera depilando y jalando todo el tiempo la piel hacia arriba, va a regresar a su forma y pues poco a poco se va a ir venciendo el músculo. En este caso, nosotros lo que hacemos siempre es tensar la piel. En cualquier zona que vas a depilar, la parte es estar bien tensa y cuando voy a retirar, igual tengo que retirar pegadito para que se estire lo menos posible. Si yo jalo hacia arriba, entonces la piel se estira, pero si yo lo jalo al contrario, es muy difícil que se estire. Adicional a eso, yo estoy sosteniendo al revés y la piel queda súper tensa. Ajá, ok. Entonces, baja el nivel de dolor considerablemente y además de eso, nos va a ayudar a que la piel se mantenga en su lugar. Entonces, realmente es más un mito, pero si la técnica no está bien aplicada, pues sí, sí hay mucha Hay realidad en consecuencias. ello. Ok. Oye, y por ejemplo, decías que cuando la piel se jala, ¿qué es lo que pasa cuando nos depilamos con pinzas, no? O sea, Exactamente, a pesar de que las vemos bien inofensivas, o sea, todo el rato estamos jalando, jalando. exactamente. Y ahí justamente entra esta parte, no, no me depiló porque se va a hacer flácida la piel. Mejor con pinzas. Y el piqui, piqui, piqui todos los días, pues te va a vencer más que Lo una hacemos buena en la ceja. depilación. O sea, eso lo hacemos más en la ceja normalmente. Exactamente. Pero hasta con las pinzas es lo mismo. O sea, las pinzas tienes que sostener y Ujú. jalar el vellito y es lo mismo. Pero obviamente no lo sabemos. Entonces solo es ponértelo en el espejo y estar retirando. Sí, Esa a es la veces hasta realidad. mientras estás trabajando, estás... Exactamente. Ay, no, qué importante es saber, o sea, como que justo estos detallitos de, ay, no, o sea, no es trabajando, porque necesito ambas manos para poder hacerlo. Y con la asepsia adecuada, porque aún así pues sigue siendo, estás Poros. eliminando. Ujú. El folículo queda expuesto siempre. Ok, y otra pregunta más, a ver, ¿qué hay de que la cera mancha? Otra vez, si la técnica está trabajada adecuadamente, no debe de suceder. Hay muchas situaciones aquí que pueden ser, pero la parte principal, pues tenemos que conocer la piel. Entonces, siempre es esa base. Si yo veo que una piel ya por naturaleza es muy sensible, no puedo trabajarla como cualquier otra piel. Tengo que, número uno, ser adecuada. Número dos, la técnica tiene que estar al 100% bien hecha. Y aparte de eso, cuidar mucho la temperatura. Esa es la parte más importante, porque muchas veces ella ni siquiera va a sentir ay, sí está caliente, porque ya es sensible, pero sí resiste el calor al tacto,
pero ya el aplicar una cera caliente es otra cosa. Entonces, la parte más importante es que en una piel que está sensibilizada, que ya sea por naturaleza o que tuvo algún procedimiento, ¿no? Obviamente en un procedimiento no podríamos trabajarlo, pero una piel sensibilizada tiene que aplicarse la cera lo más fría posible, aunque estemos hablando de cera caliente. Y eso no significa que no se pueda aplicar, sí se puede, pero tiene que ser con mucho cuidado. Y si no es así, pues sí corremos el riesgo de levantar la piel y a veces ni siquiera se levanta la piel, o sea, la piel se puede ver al inicio solamente rojita, pero con el paso de los días, como sí estuvo muy caliente, sí genera una pigmentación. Las pigmentaciones de este tipo no son permanentes. Se puede trabajar adecuadamente con productos que nos van a ayudar a recuperar la firmeza, los nutrientes, todo lo que estamos eliminando en ese momento. Y lo más importante, protector solar todo el tiempo para que no se quede una mancha permanente. Ok. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Tengo una paciente que va a facial de despigmentación y, por ejemplo, en la zona de bigote me dijo, es que me quemaron con cera. Entonces ya tiene la pigmentación ahí. Yo soy de la idea, o sea, no estuve en el trabajo de cuando le hicieron la depilación y no sé cómo estuvo hecho o cuál fue la consecuencia o qué le hicieron, ¿sabes? Pero también siento que es un lugar súper expuesto por el sol, para todo el ambiente. También tiene eso que ver, pero por ejemplo, eso sí me queda duda. O sea, ¿qué tan cierto es que la cera te quema, te produce pigmentación, ¿no? Porque pues mucha gente, bien, fue culpa de ella, o sea, me quemó con la cera. A veces no siempre es culpa de quien te depiló, sino tu piel es sensible, viene con tratamientos y aparte le metes más cosas y el sol, el ambiente, pues hace como que el conjunto de todo que se pigmente la piel, ¿no? Y ahí tendremos que saber los cuidados posteriores, porque también puede ser que a lo mejor sí le hayan lastimado un poco la piel, pero vuelvo a lo mismo, si no se utilizó nada adecuado posterior a la depilación y aparte de eso es súper común, ay, es que me acabo de depilar, mira, y entonces ni siquiera traía las manos limpias, ya se está infectando y a veces la pigmentación viene más de una infección que ni cuenta se dieron que tenían, ¿no? Porque todo el tiempo están tocando y entonces ya se le hicieron granitos y o sea, la piel a final de cuentas, su inicio de la pigmentación va a reaccionar con sensibilidad. Esa es la base de la pigmentación, ¿no? Entonces, ya la sensibilicé cuando depilé, eso sí, definitivamente. Y si adicional a eso yo estoy molestando la piel, obviamente no lo hacemos con esa intención, pero el tocarlo es bien común. Ay, qué bonito, mira, y dejas que te toquen los demás. Y, o sea, eso es bien feo, pero O la realidad es que nosotras pasa mismas, mucho. como está bien suavecito, estamos así de, ay, se siente bien rico. O sea, Exacto. o sea, justo creo que no sabemos qué es lo que estamos haciendo mal después de la De la depilación. depilación. O sea, aparte de frotarnos, ¿qué más estamos haciendo mal? Los productos que utilicemos, o sea, principalmente el protector solar, ya lo había mencionado, o sea, es definitivo, tenemos que utilizarlo. Por ejemplo, hay personas que se ponen astringentes después de la depilación y el folículo está así. Entonces, lo que necesitamos al contrario es hidratar porque pues estamos eliminando capa superficial de alguna forma. Hay personas que no toman en cuenta esto, ¿no? Entonces, solo me lo quité y se siente suavecito, pompi de bebé y ya. Pero no, es mucho más allá de eso. Y con que utilicemos cremitas humectantes, un tónico hidratante y protector solar, eso ya sería básico para tener una piel cuidadita después. Pero lo más importante, no tocarlo. Ok, Y es lo que perfecto. generalmente sí Sí, sucede, lo que ¿no? normalmente hacemos. Perfecto, ok. Oye, y ahora vamos a otra técnica que está bien de moda, la depilación, y le hiciste definitiva. Cuéntame por qué fue el definitivo. Realmente no hay una técnica que actualmente exista que sea definitiva. Hay personas que nos aseguran hasta la fecha que sí, tú te haces láser y ahorita está muy de moda que combinamos el láser con la luz pulsada y te aseguro que ese sí definitivo te va a dejar. Pero la realidad, yo hasta esta fecha no conozco a una sola persona que me diga, no me volvió a salir un pelo. No la conozco. Sabemos que el láser sí depende hasta de la pigmentación del vello, ¿no? Es la parte más importante, pero son muchos los factores. Entonces, realmente sí funciona, sí, claro que trabaja del folículo directamente, se quema, sí hay una función, sí se disminuye o cantidad o el grosor del vello, pero no lo quita totalmente. Sí, sí llega, o sea, puede pasar un periodo en el que no tengo y de repente me empiezan a salir poco a poco, o incluso hay personas que se hacen el procedimiento completito y nunca les dejó de salir el vello, pero sí disminuyó la cantidad o disminuyó el grosor. Ok. Bueno, aguántame tantito, esto se puso muy bueno, pero escuchen esta información.
En un mundo donde todo el tiempo te dicen cómo deberías verte, elegir qué hacer con tu cuerpo es una forma de libertad. La verdadera belleza no está en tener o no tener vello, sino en tener claridad, saber qué eliges, por qué y hacerlo con amor propio. Ahora sí, sigamos con esto. Dices que no se elimina completamente el vello y me surge una duda. ¿Tiene algo que ver las hormonas? Sí y no. En algunos casos, sí el tema hormonal. Pues el tema hormonal en realidad en muchas cosas nos afecta realmente. Pero muchas veces aquí, creo que la mayoría de las veces lo que ocurre es la pigmentación natural del vello. En el láser tiene mucho que ver la pigmentación. Si el vello es muy clarito, no detecta tan fácilmente. Entonces, tenemos que trabajar un vellito que sea más pigmentado y sobre todo grueso. Por eso en la depilación te piden que sea rasurada la piel. Y entonces ya de esa forma el láser detecta más fácilmente la zona del folículo, la pigmentación con la melanina y trabaja bien, adecuadamente esa zona. Pero cuando no hay suficiente, sí nos cambia. En el tema hormonal, pues el tema es que las hormonas nos vuelven locas, ¿no? De forma general. Entonces sí llega un momento en el que podríamos pensar que ya hizo su trabajo, ya sí, ahora sí, definitivo, pero regresan las hormonas a hacer de nuestra vida un desastre y entonces otra vez, ¿por qué me volvió a salir vello? Pero eso, ¿cuál es el punto? Que no estamos matando como tal el folículo. Ok. Esa es la parte más importante. O sea, el láser sí trabaja a nivel folicular, pero no es como tal que haga se cerró definitivamente Que lo esta fábrica. cauterice. Exactamente. Hay muchas técnicas, pero justamente no hay una técnica que haga como tal esa muerte definitiva. Entonces, sí puede bajar su producción, sí puede hacer muchos trabajos que son de beneficio, sin embargo, no hasta llegar como tal a la muerte del folículo. Ok. Oye, y a ver, hay cosas que pasan en la cabina que no se cuentan en redes sociales. ¿Cuál es esa anécdota que nunca vas a poder olvidar? Ay, tengo una, pero con unas alumnas, y sí es, ay, no. Ay, me acuerdo y hasta que... Es que cuando das clases hay muchas cosas que como dices, a veces quisieras que no salgan. Antes yo daba clases de estilismo y en una clase de estilismo tuvimos una experiencia fuerte con la depilación, donde pues literalmente le volaron la ceja a la compañera. Y fue muy fuerte porque aparte entras en la parte emocional también, ¿no? Pero no hubo una quemadura, o sea, en realidad algo grave no es, pero pues la parte estética es todo en nuestra vida, ¿no? Como Claro. mujer. Y entonces, pues la impresión, para mí cuando me dicen, Miss, tienes que venir y yo voy, Hicieron un o trabajo sea, la vi espectacular. y ni siquiera sabía cómo reaccionar, ¿no? Porque pues aparte la otra chica no se había visto. Entonces ella así como de, ¿qué pasa? Y cuando vio mi cara, dijo, algo está pasando. Y se levanta y se ve y pues se puso a llorar. Y sí, muy difícil. Obviamente es algo que nosotros trabajando el área de la estética, pues sabemos que se puede camuflajear de alguna forma, pero la impresión de momento es muy fuerte, muy, muy fuerte. Y aunque sí no fue algo de gravedad que no se quite, porque pues en un mes a más tardar ella ya iba a tener el vello en su cejita, la reacción y la emoción pues es bien importante en esos casos. Y fue muy fuerte, pero bueno, para mí es de las anécdotas más fuertes porque creo que el atacar con la parte estética para cualquier persona, no solo mujer, ¿no? Para cualquier persona te provoca algo muy fuerte a nivel emocional. Ujú. Y pues ahí sí llegamos a cosas muy, muy serias, pero creo que es lo más fuerte que he pasado en esta área de la depilación. Eso sí. Me hiciste recordar algo. Tocamos fibras Sí, muy profundas. sí. Ok, oye, ¿y cómo fue para ti manejar esa situación? O sea, ya después lo resolviste, pero después de el irte a tu casa con esa situación, porque a veces nada más dices, ya, lo resolvimos y listo. No, es como No. profesionales de esta industria, a veces nos vamos con, ¡ay, no! O sea, pasó esto. Y te quedas con ese sentimiento y con esa emoción también tú. ¿Cómo manejaste esa emoción tú? Súper difícil. A mí, cuando me pasan cosas así por el estilo, me cuesta mucho, o sea, obviamente desprenderte, pues no.
yo procuro, en este caso, tener contacto con la persona implicada. De, oye, dime cómo sigues, cómo te sientes, porque obviamente para mí era fuerte, pero no me quería imaginar lo que estaba viviendo ella. Y pues yo le preguntaba, le enseñé cómo se podía maquillar su cejita para que no se viera. Y a ella la vi al tercer día de esto, o sea, realmente no pasó tanto tiempo. Entonces, para mí sí fueron los 2 días más largos y me costaba mucho, pues pensar, ¿no? ¿Qué pude haber hecho para que no hubiera sucedido? Pero obviamente llega un momento en que dices, bueno, ya a final de cuentas, pues sabemos que no puedes hacer nada para regresar el tiempo. Entonces, pues me mentalicé en vamos a ver soluciones, vamos a ver cómo se siente ella. Y lo que sí estuvo muy padre es que, pues te digo, ese mismo día yo le dije, mira, o sea, yo traía mi make-up, ¿no? Y entonces, así te puedes maquillar, le ayudé a maquillarse la ceja y mira, es que así prácticamente no se nota. Y pues sus compañeras igual, ay, no, mira, se te ve padre, no se nota nada. Y efectivamente no se le notaba que Tanto. hasta ella me decía, porque ella igual era el tema de, mi papá. Y ya después me dijo, no, pues mi papá realmente me decía, ay, pero pues ni es tan grave, porque la veía maquillada, ¿no? Ya verla así nada, pues sí era muy impresionante. Pero eso le ayudó mucho a ella. Entonces, cuando yo la vi que ella también ya se sentía mucho más cómoda con eso, también, pues a mí me tranquilizó muchísimo, sí. Otra cosa, si hubiera sido diferente, yo creo que hubiera sido un proceso más largo para todos, pero involucraba ya aparte pues, relaciones y todo. Y no, afortunadamente se resolvió bien. Y digo, la ventaja también de saber maquillar me ayudó mucho en ese momento. Luz, te puedes ir conmigo a mi casa todos los días para que me maquilles la ceja, Sí. por favor. Ay, sí, Ya sabemos totalmente. a dónde correr si tenemos una situación así. Sí. Que normalmente con los chavitos es que agarran el rastrillo y ¡ta! Sí. O sea, no sé si te pasó con tu hijo, con mi hijo ya lo agarró y también fue así de rápido. Es más, ya te lo hiciste, órale, sal con la ceja así. Pero sí es como bien impresionante. Sí. Si eso es en un chavito, dices, bueno, lo agarras a lo mejor de ve, jajajaja, lo que hizo, ¿no? Pero ya en una persona adulta que dice, ay, no, la ceja o algo tan importante, porque aparte es el marco de tu cara. Sí, exactamente. No, sí, eso sí fue algo muy impresionante. Y digo, aunque hemos tenido otras experiencias, para mí esa es la más fuerte porque justamente es ver a alguien de repente así de... Y creo que de las cosas principales que vamos a ver en un rostro es los ojos, el marco como tal, ¿no? Claro. Entonces sí fue difícil y la verdad hace mucho que no pensaba en esta situación. Ahorita me hiciste recordarle, me acuerdo de estas dos chicas. Estuvo muy fuerte y nos llevamos obviamente ese día horas extras de clase para poder Claro. trabajar hasta con las emociones y todo con ellas. Hasta psicólogas nos volvimos. Uno aquí es todólogo. Sí, Sí. claro. Oye, y por ejemplo, ¿qué pasa con la toma de anticonceptivos, con estas técnicas de depilación? Volvemos al tema hormonal, ¿no? O sea, si por naturaleza el ciclo hormonal nos acelera todo el crecimiento, cuando estamos tomando cualquier tipo de medicamento que tenga hormonas, pues nos va a llevar a que se vuelva una locura. Entonces, igual, por ejemplo, muchas veces nos preguntan, ¿cuánto tiempo me dura la depilación? De por sí es difícil porque depende de las fases del crecimiento del pelo, pero además de eso, tomar en cuenta que ella está tomando hormonas es mucho más complicado y entonces no hay forma de que yo pudiera decirle, sí, te dura 15 días, una semana, no se puede, porque incluso independiente al ciclo del pelo, la parte más importante es que ni siquiera sé cómo estás tomando tus hormonas, ¿no? Ujú. Entonces implica todo. Y a veces, digamos, el proceso hormonal que ya tenemos, que por naturaleza vamos a pasar y que le estamos agregando hormonas, puede ser que me depile hoy y en una semana yo ya veo el vello, ¿no? Entonces, nos va a afectar totalmente, no hay forma de que yo maneje bueno, sí te depilo y te va a durar mucho más. No, ahí sí totalmente es bien importante que cuando vamos a hacer una depilación tengamos claro y le hagamos conciencia a la persona de que si estás tomando cualquier tipo de hormonas, no te puedo asegurar cuánto te dura, pero lo más importante es que sí te puedo asegurar que te va a durar más que rasurarte y que la calidad de piel va a estar mucho mejor. O sea, siempre la mejor técnica para ti es la Depilación, depilación. totalmente. Perfecto.
Ok, oye, ¿y qué recomendaciones tú haces antes de que se haga el trabajo? Antes de que tú vayas a hacer la depilación, ¿qué recomendaciones o cómo se prepara la piel nosotros en casa? En casa, lo más importante es no tocar. Eso sería lo más básico. O sea, no haberse aplicado ningún tipo de producto o aparato que nos pueda hacer una depilación. No cremas, no mousse, no nada, no manipulaciones, no exfoliaciones, o sea, todo lo que sea contacto con la piel, no. Si vamos, supongamos, ya sé que en una semana me lo voy a hacer, estar hidratando, mi cremita, mi protección, que esos son cuidados básicos realmente, ¿no? Pero muchas personas no lo hacen y sobre todo a nivel corporal. Entonces sí es bien importante que la piel esté hidratada, perdón, que tenga todo, digamos, que esté lo más eutrófica posible para que realmente podamos trabajar. Cuando una piel no está bien hidratada, podemos incluso levantar la piel. Entonces, sí es bien importante esa parte. Si ya la persona llegó en esas condiciones, en algún momento pensando en que a lo mejor esta persona tiene una emergencia, pudiéramos hacer una prueba en una zona pequeñita, pero lo ideal es no. O sea, cuando es algo así, es no, y a lo mejor en eso sí podríamos pedir que mejor se haga una depilación en ese momento, como de emergencia, ¿no? Ok. Fíjate que tengo una paciente que tiene la zona de axilas pigmentada por diferentes razones. Ahí Ujú. también la técnica recomendada es la depilación, o Sí, mejor no. sí se puede, es que sí depende mucho de cuál sea, porque igual el factor hormonal influye mucho en la pigmentación de la axila. Sin embargo, por ejemplo, si es una persona que, bueno, no me voy a rasurar, pero digo a depilar, pero sí me voy a rasurar, pues te va a afectar más el Claro. rasurado. Entonces, una vez más, o sea, sí es mejor la opción de la epilación con cera, siempre con los cuidados adecuados, porque aparte una persona que tiene ya esos temas también se sensibiliza mucho en esa zona. Y si ponemos la cera caliente, en esa zona se va a pigmentar mucho más fácil, porque aparte hay fricción, o Ujú, sea, ujú. todo eso nos afecta. Si nosotros, por ejemplo, dijéramos, bueno, la mejor opción a lo mejor no es el rasurado, le ponemos una cremita, pero las cremitas para esta zona son muy agresivas, porque pues ya está sensible, voy a estar friccionando, es mucho más la agresividad que puede tener, aunque aparentemente no la tuviera. Entonces, a lo mejor no me genera una pigmentación de un día para otro, pero a largo plazo me puede generar una pigmentación más fuerte. Ok. Y bueno, ya para ir finalizando, si hay personas que están pensando en cambiar su técnica de depilación, ¿tú qué les recomiendas? Antes, o sea, que tengan que considerar estos aspectos antes de tomar la decisión. Lo más importante es definir qué quiero, porque actualmente hay personas que es más por la moda, ¿no? Ay, sí, no quiero vellos, el láser. Y pues en teoría sabemos que el vello es una protección a final de cuentas, ¿no? Entonces, a veces ni siquiera es tan necesario eliminarlo. Pero, por ejemplo, hay personas que su vello es muy grueso, muy larguito y se les nota mucho y que aún así lo tenemos así por algún motivo, ¿no? O sea, necesitamos ese tipo de protección, pero cuando lo queremos eliminar de esa forma, muchas veces sí la mejor opción es trabajar láser. ¿Por qué? Porque es la forma en que se va a ver menos. ¿Cuál es el punto más importante para mí en esto? Si no me lo va a eliminar de forma definitiva, ¿para qué me lo hago? O sea, sí y no, porque a final de cuentas no es de forma definitiva. Eso para mí, desde mi punto de vista, es bueno porque a final de cuentas sigue habiendo una protección. Entonces no estoy eliminando mi protección al 100%, pero va a ser menos incómodo para mí ver el vello, ¿no? De ¿Más alguna estético? forma. Ok. Exactamente. Pero a lo mejor no tengo tanto vello y no me encanta o me da miedo ese tipo de los piquetitos, todo eso. Ahí podría ser la técnica de la depilación con cera caliente. Para mí es una técnica que es muy noble. Insisto, obviamente se tiene que saber que está bien trabajada, hay que saber con quién vamos, pero creo que es la mejor técnica que se puede trabajar y pues en cualquier área, ¿no? Esa es la parte importante. Obviamente, pues en esto influye costos, o sea, cuánto quieres gastar, cómo quieres invertir y en base a eso también vas a tomar la decisión de si quiero irme con el láser, la luz pulsada o una depilación, eh, pues hasta el rastrillo, ¿no? Ujú. Obviamente, de todas, la que yo siempre voy a decir definitivo, ¿no? Es el rastrillo. O sea, todo lo que sea navaja, de preferencia, ¿no? De ahí en fuera, pues los químicos y eso,
son agresivos, hay que tener mucho cuidado, hay que siempre hacer una probita para darnos cuenta de que sí le cae bien y las pruebas siempre van en la zona más sensible para que podamos ver realmente una reacción. Así que creo que si lo que no queremos es una inversión muy fuerte, pues la epilación con cera caliente para mí es la mejor alternativa. Ok, wow, qué buena información. Y bueno, pues hoy nos quedó claro que no solo se trata de quitar el vello por manera estética, son técnicas que tenemos que conocer, sobre todo entender a nuestro cuerpo, sus ciclos y sus necesidades. Así que Luz, muchísimas gracias por venir a Un literal gusto. iluminarnos con este tema que a veces damos por sentado porque es algo que tenemos muy a la mano. Exactamente. Muchas gracias a ti por invitarme. Un rato muy agradable. Me la pasé muy bien, me encantó este episodio. Y bueno, si tú eres de los que corre por el rastrillo cuando tiene una emergencia, quédate con lo que dijo la experta y no olvides suscribirte. Nos vemos en el siguiente episodio.